Bueno, hermano, gloria a Dios. Vamos a empezar. Primero vamos a dar algo sobre la alabanza y la adoración. Y después vamos a dar la semana que viene sobre el Espíritu Santo. Eh, bueno, tenemos un gran ejemplo aquí en la palabra del Señor. Yo le digo, no sé si algunos concuerdan conmigo, pero yo le digo el gran adorador o el gran cantante, o sin desmerecer lo que tenemos acá, el mejor cantante o el mejor, tampoco, sino el mejor autor de un montón de canciones. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es? ¿Quién? David. David fue el que en su vida tenía la alabanza y la adoración. ¿Quién escribió el libro de los Salmos? ¿Quién lo escribió? No tengan miedo de decir. ¿Quién lo escribió? David. No David es el otro. David escribió los Salmos. Los Salmos eran para cantar. Solo lo leemos ahora, pero algunos eran canciones, adoración, alabanza, siempre dirigidas al Señor, por supuesto. Ahora yo digo, mientras que yo preparaba la palabra, anoté algunas cosas acá y bueno, estuve anotando algunas cositas más así. Fíjese que David, él se tenía que ocupar del pueblo, de preparar al pueblo, tenía que armar un ejército, tenía que formar un gabinete para gobernar al pueblo, porque venía de un reinado que era el reinado de Saúl, y estaba todo medio complicado. Saúl fue un tipo que no le interesaba mucho las cosas de Dios, y bueno, el pueblo estaba un poco desvirtuado de lo que por lo que había sido creado, ¿cierto? Entonces David se tenía que ocupar de organizar el pueblo de Israel, la Judá, tenía que tratar de organizarlo porque está todo un poco muy desordenado. Parecido a lo que pasa con la Argentina, pero elevado a la enésima potencia, ¿cierto? La Argentina estaba desordenada. Y bueno, él tuvo que formar un gabinete, poner gente que se ocupara de distintas cosas. La economía del pueblo también lo preocupaba un poco, la economía del pueblo, el problema económico que tenía el pueblo. Y bueno, atendía las cosas del país, pero sin embargo había algo en su corazón, en su vida, o lo traía como, yo digo a veces, es como talento. A veces uno dice, tiene el talento, no tiene voz linda, no, pero hay personas que cantan bien, y si lo estudiaste, bueno, si estudió mejor, pero hay tipos que no estudiaron y saben cantar bien. Después tiene linda voz y después se perfecciona. Guaraní era un tipo que cantaba bien, pero es la única perfección que tenía, el tinto. Tomaba 2 tintos y salía con la guitarra y el chaqueño para vecino. Y le salía bien la voz. Débora va a tener que empezar a bebe un poquito de vino a causa de tu garganta. Bueno, pero viene con la persona. Yo digo, viene con la persona. Ahora, si la persona la perfecciona, mejor todavía, ¿cierto? Que la persona estudia y se prepara para cantar. Todo lo que es canciones, todo tiene que con la respiración también. Bueno, hay una serie de cosas que yo no la entiendo mucho, pero yo escucho a veces que dice, bueno, para cantar tenés que saber respirar. Entonces, los que cantan bien, sí, deben respirar bien también. O sea, se ve que tiene problemas de nariz, problemas de pulmón, hay un montón de cosas que... Pero David en su corazón traía la alabanza. Entonces, y se le ocurre, después de todo lo que había pasado, todo lo que de organizar el pueblo,
se le ocurre traer el arca, porque el arca no estaba, no estaba, no tenía el pueblo. Entonces a él se le ocurre traer el arca y tiene que organizar para traer el arca. No era traerlo solamente porque había ciertos ritos y requisitos que tenía que cumplir el pueblo para poder traer el arca. No podía ir cualquiera a buscarla. Usted sabe la historia, bueno, se ha predicado un montón de veces. No podía cualquiera ir a agarrar el arca y tocarla, ¿cierto? Solamente los sacerdotes. Todo lo que era ritos y ceremonias en el pueblo de Israel eran muy meticulosos en todas esas cosas. Eran muy meticulosos. Todas las cosas cuando se hace el templo, se hace a las medidas que Dios dio la medida. Cuánto tenía que medir cada cosa, todo con un significado. Eso nos enseña que Dios no hace las cosas sino va. Una de las enseñanzas que podemos sacar de esto es que Dios no hace las cosas sino va. Entonces, cuando uno se presenta ante Dios, tiene que tener un cierto conocimiento de que Dios es un Dios poderoso, que es un Dios de poder, pero también es un Dios que se fija en detalle de nuestras vidas. No es que nosotros vamos a la presencia de Dios así nomás y bueno, ¿cierto? Tiene que haber una preparación para ir a la presencia de Dios. Y David se le ocurre traer el arca, entonces organiza un poco el tema de traer el arca. Y vamos a la palabra de Dios que hay un versículo que dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, todo lo que ya más o menos había organizado y más o menos había preparado. Dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. O sea, había todo un desorden generalizado. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Se habían puesto de acuerdo en organizar todo el traslado del arca, que era, por así decirlo, en ese entonces, era la presencia de Dios. En el arca estaba la presencia de Dios. Estaban las cosas que había dentro, las tablas, había una vara, no me acuerdo todo bien en detalle lo que había, pero era necesario, eso figuraba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no estaba en Israel, porque justamente cuando el pueblo se desvía, la presencia de Dios también se va. Eso es una cosa que tenemos que saber como hijos de Dios. Nosotros a veces cuando nos desviamos, decimos, no, yo soy salvo igual. No, pará. No es salvo siempre salvo. Si vos recibiste al Señor, te convertiste, conociste al Señor, el Señor cambió tu vida y después fallás, la cosa, para volver hay que hay que arreglar. ¿Cierto? Usted vio que la Biblia dice, arreglaban el altar de Dios que estaba arruinado. El altar no era solamente juntar las piedras, porque eso sería una cosa muy fácil. Eran 12 piedras, vos agarrás 12 piedras, las ponés ahí en el arroyo y decís, bueno, ya está el altar arreglado. No. Arreglar el altar significaba, tenía un significado especial para el pueblo de Israel. Había que comprometerse con ese altar. No era armar las piedras solamente, sino, muchas veces dice la palabra de Dios, y arregló el altar que estaba arruinado. O sea, arreglar el altar significaba una preparación también espiritual para arreglar el altar. Entonces, a todo el pueblo le pareció bien, pero tenemos que organizar el tema de la traída del arca. ¿Cómo lo organizamos? Entonces, y ha habido, dice la palabra de Dios en Crónicas 20, segunda de Crónicas 20, 21, y ha habido consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen
y alabasen a Jehová. Ya David introdujo en el pueblo, y era lo que él tenía, a lo que Dios le había dado, lo mejor que le había dado Dios a David era el tema de la alabanza. ¿Cierto? No es que la iglesia canta alabanza porque se nos ocurrió, sino que venimos de una tradición. Antes se cantaban himnos, ¿se acuerdan? Los que somos viejos en el Evangelio teníamos el himnario de gloria y cantábamos el himnario de gloria. ¿Se acuerdan quién se acuerda del himnario de gloria? Y si algunos tenían el himnario de Sion. Nosotros ya de Sarmiento teníamos los dos. Se le ocurría un día el de gloria, cantábamos, tenemos 800 himnos ahí para cantar, entonces el día decía, hoy vamos a cantar de Sion, y bueno, y se cantaba de Sion. Hoy ya el himnario prácticamente, exceptuando la iglesia de Sarmiento, no lo usa prácticamente nadie. Y hay hermosos himnos y hermosas cosas. Pero bueno, y puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijese, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, los emboscaba de ellos mismos que venían contra Judá y se mataban los unos a los otros. Fíjense la importancia que tenía para David la alabanza, la importancia que tenía para el pueblo. Entonces, cuando él organizó un poco el tema, dijo, bueno, vamos a mandar gente que cante y que alaben y que le dio vestimentas apropiadas. Nosotros acá no tenemos vestimenta apropiada para cantar, cantamos en pantalón, cantamos en vaquero, cantamos... Pero en ese entonces se ve que era la importancia de la ropa, había una ceremonia para el que cantaba, le ponían cosas sagradas también, no busqué qué cosas le ponían, pero seguramente era una vestimenta especial, como la vestimenta del sacerdote. Cuando el sacerdote ofrecía sacrificio, tenía un montón de cosas que cumplir. La ropa no era que iba al ropero y agarraba lo que venía. No, tenía toda la ropa del sacerdote, el sumo sacerdote, tenía todo, cada prenda tenía su significado. Que otro día, cuando tengamos tiempo para estudiarlo, es bueno estudiarlo también, el significado de cada ropa que tenía el sacerdote. Pero acá David le estaba dando importancia a la alabanza y al canto. Yo un día escuché a un pastor, un hermano que tocaba la guitarra con nosotros, que decía que la alabanza y las canciones nos acercaban a Dios. Y yo le dije, hermano, pero sí, porque uno entra, yo cuando a veces uno dice, vamos a entrar en la adoración, y si empezamos un culto, ya entramos. Pero veo que hay gente que dice, vamos a entrar ahora en la adoración, pero ya estamos adentro. Pero bueno, se ve que hay un significado especial y este hermano que ya está con el Señor decía, no, pero la alabanza nos acerca a Dios. Le digo, pero hermano Díaz, le digo, ¿por qué? Y dice, porque nos traslada. Y digo, el tipo nos traslada. Y yo digo, ¿pero a dónde nos traslada, hermano Díaz? ¿Dónde nos traslada? Y nos traslada porque nos mete en la lengua y en el corazón un sentimiento especial para cantarle al Señor. Cada vez se copaba, agarraba la guitarra y se copaba. Y por ahí un himno lo empezaba como 3 veces. Había uno que cantaba con él que se llamaba Ramón Domingo, que le decíamos Coco, y él cantó el himno, y cuando terminó de cantar el himno, le mandaba el punteo de vuelta, y le mandó el punteo de vuelta, y el otro lo miraba y le hacía así con la patita y no llegaba para avisarle que ya había terminado el himno. Y bueno, como no llegaba, lo empezó de vuelta. Y bueno, lo cantó de vuelta, una samba que cantaba Coco, que era extraordinaria, la verdad que era un tipo extraordinario con sus cosas.
Y la empezó como 3 veces, y la tercera vez se puso al lado y le dice, hermano Diego Cortés, bueno. Y largó la guitarra porque ya el tipo entraba. Y el otro día hablamos con un pastor que lo conoció, y bueno, él tocaba en conjuntos importantes de guitarras de Buenos Aires y se convierte en el Teatro Odeón de Mar del Plata y deja el conjunto que estaba tocando porque empezó a seguir al Señor. O sea que bueno, tenemos que saber que la alabanza es el reconocimiento de los atributos de Dios. En la alabanza vemos los atributos de Dios. Es la declaración o proclamación de lo que Dios, de lo que es Dios y qué es Dios. No es solamente cantar y está bien, ahora se le fue un poco la mano, muchos le dicen el ministerio de la alabanza. Habría que discutirlo, si es un ministerio, si no es un ministerio. Yo creo que es un talento, que no hay en la Biblia que diga que es un ministerio, aunque tiene su importancia en la alabanza, en nuestras reuniones. Hoy imposible tener un culto si no hay adoración y no hay alabanza, imposible. En todos los cultos se le da tanta importancia a la alabanza y a las canciones y a la adoración como a la palabra de Dios, ¿cierto? Que antes no ocurría, antes solamente era un himno y un par de coritos y ya estaba. Hoy yo creo también que han cambiado los tiempos y que se le está dando un poco de importancia a la alabanza, porque primero el mundo necesita que declaremos quién es Dios y cómo es Dios. Y tal vez con la alabanza nosotros lo logramos, lo estamos logrando. La gente a veces se acerca a la iglesia por la música, ¿cierto? La música atrae principalmente a los jóvenes, los atrae la música, la batería, la guitarra. Yo iba a escuchar los pibes que tocaban en la iglesia, yo iba a ver cómo tocaba la guitarra, me gustaba cómo tocaban, y bueno, y ya los chicos vio cómo son, los jóvenes se arriban al de la batería y ven al que toca la guitarra o el teclado o el piano, y bueno, era una cosa que atrae, tiene su atractivo, por así decirlo. Entonces, debemos implementar en nuestros cultos la alabanza y cantar al Señor, ¿cierto? No debemos dejar de hacerlo. A veces se va un poco la mano, yo a veces rezoco con Cristian y digo, che, paren un poquito. Le meten 7 coritos. Encima los que cantan siempre cierran los ojos. Vos lo decís, sería ayer, tanto. Entonces, para no ver al pastor. Entonces, ahora yo quiero comprarme una pistolita esa que tira dardo, ¿viste? De allá atrás, ¡pum! Entonces, como no, ahí se va a reaccionar y decir, hay que cortar. Porque se copan. ¿Cierto? Se copan y bueno, suben a la estratosfera y se van a, qué sé yo, a todas estas cosas. Que es maravilloso, hermano, cuando uno logra eso, es porque la presencia de Dios está en el culto, ¿cierto? No vamos a desmerecer la alabanza ni la adoración, nunca lo vamos a hacer. Pero David lo expresaba, quería que el pueblo lo exprese con júbilo, exaltando el nombre de Dios y con buena música. Hizo salmos. ¿Cuántos salmos hay en la Biblia? 145, ¿o no? ¿O leer? ¿Cuánto? 150. 150 salmos. Eran la mayoría alabanzas. Como en la Biblia, fíjese que la palabra de Dios se toma un tiempo, el Espíritu Santo, que fue el inspirador de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios la escribieron los hombres, pero fueron hombres inspirados por Dios. No es que Dios le dictaba lo que tenía que hacer, no, Dios le dio la inspiración a los hombres para escribir la palabra. La palabra es inspiración de Dios. A través del Espíritu Santo inspiraba a los hombres de Dios para que escribieran. Algunas historias, hay libros de historia, ¿cierto? Que son crónicas, reyes, primero Samuel, después están los profetas mayores, que son Isaías, Nehemías,
Después están los profetas menores, que son Abacú, Osea, bueno, todos esos chiquitos, que los leemos poco. Después están el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que hablan de la historia de Israel, todo. Pero también hay libros poéticos. Los libros poéticos son Cantar de los Cantares, los Proverbios, los Salmos. Y yo digo, ¿cómo uno mientras que prepara la palabra o va hablando, quiere hablar algo sobre la alabanza, digo, cómo Dios se tomó el tiempo de que en el medio más o menos de la Biblia haya 150 capítulos que hablen solamente de la alabanza? Quiere decir que para Dios y para la historia de las cosas de Dios, la alabanza era importante, las canciones eran importantes, la adoración era importante. Por eso nosotros en los cultos implementamos las canciones, implementamos cantar. Fíjense que David ya lo hizo. Dijo, vamos a proclamar con la boca lo que vamos a hacer, que era traer el arca y después, mientras que él gobernaba el pueblo, también se tomaba un tiempo para escribir las canciones. Se caracterizaba David porque siempre tenía cerca ¿qué? ¿Qué tenía David cerca? ¿Qué es eso? Una arpa, una arpa. Tenía una arpa cerca, el tipo siempre, che, mira, voy a hacer. Porque lo que también los músicos cristianos sienten también la inspiración. Y vio el que toca el teclado, tiene el teclado cerca y dice, che, voy a hacer una canción, y ahí se pone, el que sabe, ¿cierto? Estamos hablando del que sabe, se pone y escribe una canción, después le ponen la música, y David siempre tenía un arpa cerca y él escribía los salmos. Esto era una adoración a Dios, alabanza al pueblo, al Señor, nos enseñó cómo cantar, ¿cierto? Hay salmos que lo cantábamos, tienen música que va, le han puesto música a los salmos y se canta. Aclamad a Dios con alegría, todos los pueblos, todos los pueblos. ¿Lo saben ese? No, no lo saben. Cantad a la gloria de su nombre, para siempre, para siempre. Y bueno, me acuerdo cómo sigue. Eso, bueno, no se olvide que yo tengo 40 años atrás del Evangelio. Y bueno, otro salmo. Eh, bueno, bueno, cuántos hay, música. Entonces, Dios le dio importancia a la canción. Ahora la adoración, por eso quería hablar de las canciones y la adoración. La adoración es otra cosa. La adoración es distinta. ¿Cierto o no? La adoración es otra cosa. La adoración es algo que tiene que ver con la postura del cuerpo. Ya adorar es otra cosa. Hoy hay... ¿Qué es? Porque las canciones están divididas en 3 cosas. Yo anoté acá con mi letra acá arriba. Cuando hablamos que son oraciones. Hoy cantó Débora, Bere, cantó la última canción que cantó, eso es una oración. Padre eterno de los cielos, su nombre santo es. Eso es una oración al Señor. Después tenemos cuando cantamos al Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ahí hacemos una oración. Ten controlado mi ser. ¿Lo saben ese? Gobierna siempre mi vivir, mi hablar, mi sentir, mi hacer. Y se me acabaron los papeles. Y mi vivir.
Eso son oraciones. Y después, cuando cantamos, Jesús, te entronamos, proclamamos que eres Rey, parado aquí entre nosotros. Y tarararira, no me acuerdo más. Tanto que no lo cantamos que ya no olvidamos la letra. Ahora, la adoración es distinta. La adoración es postrarse, es inclinarse ante Dios, es en reverencia. Uno cuando adora entra en otro estado más que la canción en sí. Más que la canción en sí, sino que entramos ya en una postura, en el cuerpo, qué sé yo, caer de rodillas ante Dios, respeto, obediencia, qué sé yo, ya es algo muy, es una actitud interna de humildad ante Dios, respeto y reverencia ante Dios. La adoración es distinto. Cuando nosotros adoramos, ya entramos en otro nivel, yo digo, de la canción, se entra a otro nivel, ¿cierto? Que es el nivel de la adoración, es otro nivel, ¿cierto? Ya demostramos otras cosas en el cuerpo, ¿cierto? Visibles, que lo vemos. Yo tengo algunos anotados, pero bueno, puede haber más, seguramente. Batir las palmas. El Salmo 47:1 dice, aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con grito de alegría. Batimos las palmas. ¿Por qué batimos las palmas? Acompañamos la música. Como no tenemos instrumentos, porque no sabemos tocar todo instrumento, si sabemos no podemos tocar todo instrumento porque no alcanzaría los cables, entonces batimos las palmas al Señor. Y ahí alabamos al Señor con nuestras palmas, con lo que tenemos, y batimos con alegría al Señor. Tenemos voz de júbilo también, que es el clamar. Ya el clamar es distinto, el clamar ya es un grito. Clamad a mí, dice el Señor. ¿Qué es clamar? Es cuando el Señor se pone en el monte de la transfiguración y ahí clama, Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No era solamente una alabanza, no era solamente una adoración, sino que había un clamor. ¿Cuántas veces clamamos, hermano, por la familia? Clamamos por los hijos, clamamos por las situaciones. Tenemos una voz de clamor hacia las necesidades que tenemos, el pueblo, que tiene el pueblo. Es clamar, ahí levantar las manos y decir, Señor, quiero clamar a ti, necesito. Y usted, más en la iglesia pentecostal, donde no se puede dominar a la gente. Usted está ahí y decía este hermano Díaz también, que yo lo conocí, dice, cuando pide el pastor oración, pide oración, dice, hermano Leo, ore, y se larga la jauría. Claro, porque Leo ni se escucha. Si no le da el micrófono, porque ora Leo, pero todos se largan la jauría, todos empiezan a... y Leo... desgargantándose, y bueno, le da el micrófono, el tipo está desgargantándose y toda la gente, gloria a Dios. Eso es clamar con júbilo, con alegría, con felicidad. Después está la danza también, que yo no. Acá, bueno, ahora tenemos danzarinas, tenemos 4 danzarinas que danzan. Y bueno, y vestido, dice la palabra, en 2 Samuel, vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. ¿Cierto? El que danza. Cuando David trajo el arca, ¿qué hizo? Lo primero que hizo, no sabía cómo demostrar la alegría que tenía de tener el arca en el pueblo. ¿Qué dice la Biblia que se quiso hacer? ¿Qué se puso a hacer? Se puso a danzar.
Y hoy tenemos corito de danza, remolineando, remolineando. ¿Eh? Nosotros estábamos en Córdoba una vez, que la primera vez que lo escuchamos, había una que dice, no, yo me pongo la pollera especial para remolinear. Oh, digo, bueno, dice, pues esa campana, la pollera, esa campana. Claro, cuando era una flaca, ¿cierto? No era gorda, porque gorda cuando remolinea. Yo llego a remolinear, mamita querida, dejo un tendal, pongo a remolinear, viste, como el trompo cuando lo largaba, y esta remolineaba y tenía la pollera, se la campanaba. Y dice, no, yo me la hago especialmente para remolinear. Bueno, qué sé yo. Son cosas. Un día fui a visitar a una hermana que estaba internada y me llaman de otra cama y me dice, ¿usted pastor? Sí, sí, yo vengo a visitar a la chicha, una gorda que vivía con nosotros, se congregaba. Dice, yo, pastor, dice, yo quiero decirle que yo tengo el ministerio de la danza. Yo danzo en la iglesia como ninguna. Bueno, le digo, está bien, ¿qué le voy a decir? Estaba internada, pobre, estaba media, apenas podía respirar. Y la gorda me decía a la chicha, me revoleaba los ojos, porque la gorda era terrible, y me revoleaba los ojos así, me decía, Pilifini, atender a la hermana de acá al lado. Digo, chiche, no me agarre ahí, por favor, te lo pido, porque yo me daba risa. Y la otra me contaba con una alegría que tenía el don de la danza y el ministerio de la danza, y yo danzo, y usted sabe, pastor, cuando yo danzo, el Espíritu Santo cae, y yo también revoleaba los ojos, porque yo me quería reír, la verdad, pero no daba para reírse en el hospital, ¿viste? Pero bueno, lo primero que hizo David cuando trajo el arca fue danzar, de alegría. O sea, demostró lo que tal vez no podía hacerlo en un acto de... Eso era una adoración. Eso es adoración, porque lo hizo con el cuerpo. Cuando levantamos las manos, vio que nosotros dice, levantemos las manos. Dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, dice el Salmo. Quiere decir, cuando nosotros levantamos las manos, también estamos demostrando adoración a este rey, como reconociendo que Él los vea, ¿cierto? Que Él los vea, que estamos acá, que le estamos alabando, estamos cantando, estamos, hay un corito, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, todo es posible, deben una mano también, todo es posible cuando levanto mis manos. Quiere decir que en un acto de adoración y de súplica al Señor, podemos recibir el poder de Dios también. Porque Él dice ahí, cuando levanto mis manos al cielo, por supuesto, estoy pidiéndole al Señor, Señor, mírame, como diciéndole yo, acá estoy. Y uno alaba al Señor con las manos, inclinar el rostro, inclinar el rostro. Y el pueblo creyó, dice, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Éxodo. Cuando uno llega a un punto que no puede tener la cara en alto. ¿No le pasó alguna vez que tiene que ponerse así? Y postrarse en la cara, taparse la cara, porque es tanto lo que primero puede ser un acto de vergüenza ante el Señor, ante la magnitud de su presencia. Cuando el Señor nos visita, a veces parecería que no podemos tener los ojos, para mirar, nos queremos tapar la cara, ¿cierto? Y nos tapamos la cara, y cuando oramos en casa, tal vez arrodillados, metemos la cabeza en la cama. Los que oran al lado de la cama, se mete la cabeza ahí y no quiere, oscuro,
qué sé yo, porque uno siente una presencia, eso hace la adoración. La adoración nos lleva a la presencia de Dios, bien dice la palabra de Dios. Por eso cuando vos querés recibir algo, encerrate en tu cuarto, encerrate en tu cuarto y ahí inclinar tu rostro y buscar la presencia de Dios. El secreto, hermanos, para después ser recompensado en público, es estar en lo secreto. Mi esposa dice algo que de las cosas espirituales estoy de acuerdo con ella. Dice así como diciendo que es raro. En todas las otras cosas a veces discutimos, pero esto estoy de acuerdo con ella. Ella dice que cuando se ve, cuando uno, el que pasa al púlpito es de oración. Se nota. Entonces, ¿qué hice yo para poder tener algo que discutir con ella? Me puse a observar eso. Y tiene razón. Dijo, wow. Tiene razón. La persona que pasa adelante y es una persona de oración, se nota cuando ministra. Hay algo especial. Es que esa persona va al secreto, es de oración. No dice quién, ni ministro ni nada, sino que va a la oración. Vamos a empezar a implementar allá en la calle de Anfune los martes. Va a haber reunión de oración allá en de Anfune 3169. Vamos a tener culto los sábados, pero el martes las hermanas que están encargadas de la ¿cómo se llama? De la intercesión, van a empezar a orar por aquel lugar. A las 8 de la noche van a ir las hermanas, van a cantar un corito, un par de coritos así nomás, pero después van a ocuparse de orar por aquel lugar y por la iglesia, por supuesto, por las necesidades que haya. El martes, ya lo vamos a anunciar el sábado, el martes vamos a implementarlo allá en el templo nuevo, porque es necesario, hermanos, que llevemos a la iglesia a orar por aquel lugar. Hay muchos problemas, muchas dificultades. Entonces, nosotros no nos vamos a, y hay muchos ataques del diablo de que abrimos la obra nueva. Entonces, vamos a contrarrestar con oración. Amén. Vamos a contrarrestar con oración. Entonces, inclinar el rostro a tierra, símbolo de adoración, extender las manos. Señor, acá estoy, te adoro, te estoy adorando, estoy buscando tu presencia, necesito de ti, Señor. Entonces, es una forma del cuerpo de recibir del Señor, qué sé yo. Hay varios versículos, extender las manos, Salmo 143:6 dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. O sea, es tanta la necesidad de estar en la presencia de Dios como en la tierra que cuando no llueve. Vio los lugares secos, tuvimos meses de sequía acá en Rosario, era horrible, ¿no? Las plantas estaban marrones. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a veces de una vuelta con el auto y veíamos todo el campo, todo marrón, todo en la tierra. No llovía. Cuando llueve, la lluvia lava todas las plantas y usted ve que empieza la vida. Así debe ser el clamor, así debe ser cuando extendemos las manos, Señor, estoy sediento de ti. Hay un corito que dice, sediento de ti. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, ¿te acordar? Cansado del camino, siento de a ti. Desierto, el desierto es especialista para hacer, si hay algo seco, el desierto. Y a veces tenemos el alma seca, ¿o no? ¿Estamos secos?
Señor, seco el bolsillo también, pero el alma seca, no hay nada. ¿Sabe por qué hay tantas cosas en el mundo? Porque las almas están secas. Y la sequedad no es bueno. El estar seco, cuando hay sequedad, es preferir que llueva, no que esté seco. Y este corito dice, sediento de ti, un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti, Señor, porque vos sos el único. Señor, acá levanto mi mano, estoy acá hablándote, porque yo estoy... Es tanta, el desierto que crucé es tan feo, tan horrible que no hay nada. ¿Qué hay en el desierto? Nada, la nada. Algunos bichos, nada más, algunos bichos raros, un escarabajo, alguna víbora, alguna araña, esos otros lagartos que caminan ahí, pero ahí no hay vaca, no hay cosas, no hay comida, no hay nada. Te quedas en el desierto, chao. Sol y sol, a la noche hace frío y al de día te cocina y a la noche te moría de frío. O sea, que es una cosa de loco. Es horrible. Y a veces estamos en el desierto, el mundo de hoy está en el desierto, hermano, y está seco. Entonces, ahí tenemos extender las manos al Señor, como tierra sedienta, Padre. Yo necesito de ti, necesito de ti. Arrodillarse, arrodillarse. Actitud muy distintiva. Segunda Crónicas 6:13 dice, como Salomón había hecho un estrado cuadrado de bronce que medía poco más de 2 metros por lado y casi 1,5 metros de alto, y lo había puesto en el medio del atrio. Se subió a se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y con los brazos extendió al cielo dijo, se me fue a la otra hoja, doblar las rodillas es un acto total de entrega. O sea, perdón, y dijo, hay que leer en 2 Crónicas 6:13, ahí está la respuesta. Pero doblar las rodillas es un acto total de entrega al Señor, solo le pertenece a Dios. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Uno se arrodilla únicamente ante Dios. Es lo único que uno ante... No nos debemos arrodillar. ¿Qué pasó con los jóvenes hebreos? No. Nabucodonosor hizo la estatua, dijo, cuando suene la trompeta, todos se tienen que arrodillar. No eran los únicos judíos que estaban ahí en Babilonia. Había otros, ¿o no? Estaba cautivo. Israel estaba cautivo en Babilonia. Había muchos judíos. Yo digo, si a vos te van a matar, vos no te arrodillás. Y sí, te arrodillás, total. Era un ratito, hermano. Tocaba la trompeta, te arrodillás y ya está, te salvás de que te mate. Pero ellos veían en el arrodillarse que era un problema de Dios. O sea, que Nabucodonosor se quería hacer adorar como Dios. Y ellos no aceptaron eso. Si le hubieran hecho, vos te arrodillás y no pasa nada, pero ellos dijeron que, decían que la estatua era Dios. Entonces dijeron, nosotros no nos vamos a mostrar ante esta estatua. Y seguramente vieron delante de todos se tiraron de rodillas, pero ellos no, dijeron, nosotros no vamos a arrodillar porque eso le pertenece únicamente a Dios. Yo me inclino a las rodillas ante Dios únicamente. Y Él es el que va a atender mi necesidad.
Me humillo ante la presencia de Dios, como dice acá la Biblia, todos se van a arrodillar un día, lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todos se van a arrodillar ante la presencia de Dios. Y ellos dijeron, nosotros no nos vamos a arrodillar, no nos vamos a arrodillar. Hagan lo que quieran con nosotros, pero nosotros no nos vamos a arrodillar. Eso encendió la ira del rey y bueno, ya sabemos las consecuencias. Sin embargo, no les pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios premió la valentía que tuvieron ellos de no postrarse ante un Dios pagano y no postrarse ante un hombre que se hacía pasar por Dios. Los cristianos que murieron al principio de la historia de la iglesia, murieron porque no se doblegaron y no se quisieron inclinar y no se quisieron arrodillar ante nada. Entonces le decían, negá a Cristo, y ellos decían que no lo iban a negar. Entonces, no se arrodillaron, pero sí uno tiene que tener un momento de reconocer que el Señor es Dios. Y por eso nos arrodillamos. Por eso hacemos oraciones. Fíjese, Salomón hizo un atrio especial para poder orar. Quiere decir que le dio importancia a la oración de rodillas. Y vos decís, sí, pero no era lo mismo. Sí, no, pero este caso era que tenía que arrodillarse. Después está el otro tema, lo otro, que es lo más, yo digo, no lo voy a hacer yo porque realmente si lo hago, no lo puedo hacer, porque después no me voy a poder levantar. Pero hay la mayor demostración de adoración es cuando uno se postra sobre su rostro. ¿Qué es postrarse sobre su rostro? El tirante de panza, no lo hago. Yo lo iba a hacer. Tendría que haberlo practicado el tema porque después me tengo que levantar. Postrarse boca abajo. ¿Qué cosa? Yo digo, caer postrado sobre su rostro es reconocer nuestra total dependencia de Dios. Porque la persona no tiene defensa cuando está boca abajo y con la cabeza abajo. ¿Qué hacen los vigilantes estos que lo tiran boca abajo y le ponen la mano atrás y porque no se puede defender el tipo? ¿O no? Mariano, queda boca abajo, está sonado ahí. Le agarra la mano, se la dobla y está listo. La persona que está boca abajo depende solamente de Dios. Ahí estamos, eso es un acto de adoración, pero también es un acto de humillarse en la presencia de Dios. De decir que yo estoy indefenso, pero Señor, yo creo que es ahí donde tú me cuidas. Es rendir nuestra vida en la presencia de Dios. Cuando Jesús dice que, no sé si lo tengo acá, sí, en Mateo 26:39 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí Jesús estaba indefenso. La transfiguración fue el momento, no cuando lo castigaron al Señor, ahí no estaba indefenso. Él estaba indefenso cuando estaba postrado sobre su rostro ahí en el monte. Ahí dependía pura y exclusivamente de Dios. No había
él no podía hacer nada boca abajo, pero reconociendo de que Dios estaba con él y que Dios lo iba a sostener en ese momento crudo, que era la muerte. Era un momento difícil para Jesús. Era un momento difícil para el Señor. Pero sin embargo, Él se postró. Debemos orar alguna vez postrados sobre nuestro rostro. Orar, tirarnos de panza. Señor, no puedo más, Señor. Estoy indefenso. Pero Señor, tú me puedes dar la solución al problema, a la dificultad. Y yo digo el más lindo de todos, el que más me gusta a mí. Silencio. La adoración en silencio. Es donde Dios nos habla. Dice el Salmo 37:7, guardaos silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera su camino, por el hombre lo que hace maldades. Ustedes saben que había una gran mujer de Dios que se llamaba Kathryn Kuhlman. ¿Cuántos han escuchado hablar de Kathryn Kuhlman? A ver. Nosotros teníamos todos los libros de Kathryn Kuhlman. Yo me leí algunos, no digo que los leí todos, pero los leí casi todos los libros de Kathryn Kuhlman. Era una evangelista de los años 60, 70, 80, hasta el 80. ¿Sabe lo que le caracterizaba a ella en los cultos, en las reuniones que había? Ella hacía muchas reuniones en el Carnegie Hall. ¿Cómo se llama? El Carnegie Hall. Bueno, un teatro, el más famoso de Estados Unidos, donde todos los famosos quieren hacerlo. Una vez que hacen eso, ya saltan a la fama, porque es el teatro más grande y el de más, ¿cómo se dice? Más prestigio que tiene Estados Unidos. No, el Madison Square Garden no. El Carnegie Hall se llama, algo así. No me acuerdo bien, hay que saberlo hablar en inglés. Ella lo llenaba todos los días, no es que lo llevaba una vez, todos los días. Y quedaba gente afuera. Y entraba, que yo, vamos a ponerle 20.000 personas. Y ella en un momento dado de la reunión o cuando estaba por orar por los enfermos, decía, guardemos silencio. Carnegie Hall. Guardemos silencio. Y había chicos que así vio los pibes como son. No solamente acá, sino en todos lados. Agarren a esos chicos que por favor hagan silencio. Muy, muy, muy difícil hacer silencio a 5 o 6 mil personas. Es difícil acá, que somos 20, 30, a veces 40. Imagínate 5.000 personas. Pero dice que llegaba un punto del culto, cuando ella decía así, todos se callaban. Y todos hacían silencio. Porque también en el silencio estaba la presencia, era un modo de adoración. Dice que cuando hacía silencio, estaba que yo unos minutos en silencio, después ella empezaba despacito, porque era flaquita, era chiquitita, no chiquita, pero era flaquita, era muy, muy, muy flaca, muy, no sé, menuda, así como yo, más o menos, no. Acá hay como 5 o 6 Kathryn Kuhlman, por el cuerpo, no por el poder, pero ella empezaba a ministrar de a poquito, despacito, empezaba a ministrar, y es ahí donde ocurrían los grandes milagros, cuando estaban en silencio. Entonces, una forma de oración es estar en silencio a veces, en la presencia de Dios. Señor, tú estás acá, Señor. Y uno en silencio empieza a escuchar
No sé, a mí me ha pasado muchas veces que estoy con los ojos cerrados, todo en silencio, y Dios me empieza a hablar ahí. Empieza a tocar las fibras más íntimas de nuestro corazón, de nuestra vida, y empezamos ahí a sentir ahí un gozo, y por ahí se nos empiezan a saltar las lágrimas. Estamos en silencio, calladitos, y empezamos a sentir la presencia de Dios. Nos da ganas de gritar, nos da ganas de gritar su nombre, pero no, estamos en silencio. David también amaba los silencios también, por eso lo escribe en la palabra, Dios lo escribe en la palabra. Es su modo de oración, estar en silencio, en la presencia de Dios. Muy difícil en la iglesia pentecostal, pero se logra a veces el silencio en el culto y decimos, calladitos, escuchemos la voz de Dios y Dios nos empieza a hablar a cada uno y nos empieza a hablar y nos dice las cosas. Hasta llega un punto que decimos, bueno, ahora sí, vamos a alabar al Señor, vamos a cantar, vamos a adorar al Señor. Y empezamos a sentir la presencia de Dios. Por eso debemos incorporar en nuestras vidas espirituales las canciones, las alabanzas, pero también debemos incorporar la adoración. Son dos piedras fundamentales para la vida cristiana. La Biblia dice, ¿hay alguno alegre? ¿Qué dice? Cante alabanzas. Cante alabanzas. Uno cuando está alabando al Señor está en la presencia de Dios. Hay alabanzas y momentos de adoración que yo digo, no sé si es la palabra justa, pero bueno, nos transportan. No sé si es la palabra que hay que usar. Nos transportan a otra galaxia. No es la palabra esa, pero pongámosle. Nos transporta a otro nivel, a otra galaxia que decimos, no sabemos cómo, parece que se nos va a reventar el corazón. Seguramente si nos miden la presión, tenemos 35 de presión. Porque parece que vamos a reventar en ese momento. Porque no hay cosa más maravillosa, hermano, que estar en la presencia de Dios. Se nos va la sequedad, se nos va la angustia, se nos va la tristeza. Cuando uno está adorando al Señor, está diciéndole, Señor, necesito de ti, yo no puedo, así no puedo seguir. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde? ¿A dónde la humanidad quiere llegar si no viene a la presencia de Dios? La humanidad no cambia. Hacemos oración, hacemos ayunos por la ciudad, hacemos tantas cosas por la ciudad de Rosario, por el mundo y por Argentina. Pero ¿sabe cuándo la Argentina y el mundo va a cambiar? Cuando venga Cristo, no hay otro camino. No hay otro camino, no hay otra salida. La Argentina o el Rosario no tiene otra salida. La única salida que tiene es la predicación, no hay otro camino. Estamos orando, hacemos ayunos, oraciones por la ciudad, por el país. No tiene la culpa el gobierno de turno. No. La culpa la tienen los que no están en Cristo. Porque la persona que está en Cristo después se empieza a olvidar de lo que es el gobierno. Y no está preocupado por el dólar, por la economía, porque a uno le alcanza. A ver, ¿o no? Comemos igual. El Señor nos provee. Nos provee. Para las necesidades. Yo, a veces, hoy lo vino mi cuñada Blanca. Mi cuñada Blanca estaba en la pobreza total, hermano.
Y empezó, y yo le dábamos ropa para vender, ¿te acuerdas que le dábamos ropa para vender? Empezó a vender ropa vieja, ropa usada. No mía, por supuesto, porque la mía se puede hacer cama, pero una remera mía hace una sábana de 2 plazas. En serio, la cortás acá al medio y hace una, para una funda para almohada. Mi mujer la usa de pijama, la remera mía. Y le dábamos ropita y ella empezó a vender. Sí, y sí, ¿verdad? Y ella empezó con ropita y usted sabe que Dios la empezó a bendecir. Dios la empezó a bendecir. María estaba enfermo, tenía que operarlo varias veces de hernias que le agarraban el trabajo porque él la pintó. Y Dios la empezó a bendecir. No sé si estaba Cristina, si estaba Macri, si estaba Fernández, pero Dios la empezó a prosperar. Me emociona porque no tenía ropa, ella a veces venía a las reuniones con una mudita de ropa. Y Dios le empezó a prosperar. Ella es loca por los zapatos. Yo que hay mujeres que son locas por alguna cosa. Y Dios le empezaron a regalar zapatos. Y ella no los quería vender los zapatos porque los zapatos, a ella le gustaban todos los zapatos. Y los empezó a vender, los vendía. Y Dios le empezó a prosperar, Dios le empezó a prosperar, empezó a depender de Dios. Tanto que le decía, ella iba a los negocios, y cuando iba ella al negocio, se llenaba de gente el negocio. Entonces la verdulera le decía, che, Blanca, vos sabés que no vendí nada toda la mañana, viniste vos y se me llenó el negocio. Y si te vas vos y ya empiezo a vender. Iba al almacén y le pasaba lo mismo, iba a la panadería y le pasaba lo mismo. Entonces yo dije, flaca, vamos a hacer una estampita tuya, vamos a venderla, que la pongan atrás de la puerta, para que los negocios vendan. El problema pasa que la ponemos a la blanca. Y Dios la empezó a bendecir. Pero ella empezó a depender de Dios únicamente, hermano. Y cuando uno entra a depender solamente de Dios, nos lleva a que le adoremos. ¿Por qué? Porque decimos, Señor, vos sos el único que puede solucionar el problema. Entramos cuando entramos en la presencia de Dios y entramos en un momento de la adoración o de la alabanza, nos transportamos a la misma presencia de Dios y empezamos a sentir cosas en el interior de nuestras vidas, adentro, cosquilleos, que no lo podemos explicar con palabras. No hay palabras para explicar lo que uno siente. ¿Para qué le va a decir? Es algo maravilloso. ¿Cuál es la palabra más grande que podemos expresar? ¿Cuál es la palabra grande? Es algo extraordinario, superlativo. No alcanza. No hay palabra. Lo que sí lo podemos experimentar. Decirle a la gente, experimentar lo que estoy experimentando yo. Mostrate, está en silencio en la presencia de Dios, clamá, adorá, tirate en tierra, tapá tu rostro, adorá al Señor. A ver, bueno, esto más o menos lo que quería hablar, hermanos, sobre seguramente habrá otras cosas más que podríamos hablar, pero queremos entrar en el tema del Espíritu Santo, que lo vamos a empezar a hacer el miércoles que viene. Queremos empezar a dar el estudio, por lo menos todo este mes de julio, hablar sobre el Espíritu Santo. Quería decir algo que no, a raíz de algo lo relaciono con lo que habló de Rosario. Una de las cosas que Dios por ahí no debe estar reclamando más lo uno a nosotros. Hoy Francisco
Hay algo que nos muestra lo que pasa hoy. No sé si amar al prójimo es adoración, no sé cómo entrar, Amén. Sí, sí, el camino es ese, no hay otra cosa. El camino es ese. No sé lo que pasó, pero bueno, acá a la puerta. Claro, claro, sí, bueno, la violencia está en todos lados, chicos. La violencia, la violencia en Rosario está complicado. Bueno, hermanos, nada más, que Dios les bendiga a todos. Si quieren cantamos un corito en adoración y si no, el sábado tenemos reunión en la calle de Anfune. ¿Las hermanas tienen reunión este sábado? No, en de Anfune. Y el domingo tenemos reunión aquí a las 10 de la mañana. Y un grupo de hermanos también vamos a Capitán Bermúdez, que tenemos una invitación especial de un pastor allá de Capitán Bermúdez. Así que los que tengan auto y quieran venir, eh, salimos todos a Capitán Bermúdez. Dios le bendiga. Y si alguno quiere hacer una pregunta sobre esto, pregunta, hermano. No va a preguntar quién es la madre de cosas de Adán, pero no sé con la adoración que tiene que ver, pero bueno, no, no sé. Yo la verdad que. Ah, debe ser las paso. Ah, che, no podemos hacer la cosa. Bueno, queríamos hacer un domingo a la mañana, queríamos hacer una comida, pero el 16 habíamos dicho, pero no se puede entonces. No, claro, no podemos hacerla, porque tenemos las elecciones. Sí, habíamos hablado de hacer una comida el 16, pero no, si está la elección no podemos. Tenemos que trasladarla a la última. No, el 23 no podemos tampoco. Tenemos que trasladarla al 30.